y de las lecciones que nos dejan los padres. Hay un dicho que repiten mucho los papás, los abuelos, ¿no es cierto? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Y este adagio popular aplica perfectamente a lo que le está pasando a Maribel Gutiérrez. Maribel Gutiérrez está embarcada en una batalla legal con su propia hija y estalló todo esto, este problema, en medio del velorio del patriarca de la familia. Una trifulga monumental que quedó grabada en video disputándose la casa que el patriarca dejaba en herencia. ¿Qué es lo que pasó? Tras la muerte de Felipe Guillén, su nieta mayor, Gisela, le comunica a su mamá y a sus hermanos: oye, el abuelo, acá está el documento, me dejó a mí voluntariamente, me donó la casa, no a ustedes, solamente a mí. Y no solamente tenía el documento firmado por el abuelo, sino además un certificado médico que señalaba que esta anciano, que además murió luego de una agonía larga por un cáncer que lo tuvo postrado, estaba perfectamente lúcido para, puntualmente dice el documento, hacer cualquier trámite notarial y firmar documentos y contratos. En fin, lo que dice Maribel Gutiérrez es que este contrato y todas estas firmas son falsificadas. Y está desesperada porque, por supuesto, que ha ido a la fiscalía, a la policía, ha denunciado y nada se mueve, nada se mueve. Y mientras que eso ocurría, su hija contrató matones para sacarlos de la casa entre gallos y medianoche. Eso también está grabado en video, es un escándalo. No lo logró. Y a estas alturas tenemos ya que esta propiedad ha sido vendida 2 veces y es la nueva propietaria la que reclama que se larguen. Y está a punto de ser desahuciada. Esta es la nota de Richard Apolo. Nosotros vivimos acá, nadie puede sacar nada. Ayúdennos, por favor, ayúdennos, nos están sacando nuestras cosas. Es junio del año pasado y amparados en la noche, soldadores cambian a la fuerza las chapas de las rejas de ingreso a esta vivienda, en el Agustín. A todos estos hombres los han contratado. A todos, por favor, ayúdennos. Mientras otro grupo irrumpe al interior de la casa, sacando a la calle las pertenencias de los habitantes de este inmueble, quienes graban la escena mientras piden ayuda. Yo vivo adentro con mis 2 menores hijos y mi hermano vive acá adentro en esta casa. Yo soy la hermana menor de ella. La hermana a la que se refiere es Gisela González Guillén, quien a solo 2 meses del fallecimiento de su abuelo y dueño de esta casa, ahora intenta desalojar violentamente a sus 2 hermanos y a su madre. Esta casa está en juicio. No hay nada, señores. No hay nada. Gisela, te quedaste con la casa de mi abuelito, ¿eso querías? No. Toda la casa a tu nombre, toda la casa a tu nombre. No. Toda la casa está a tu nombre. Eso sabe mi abuelita sabe que no tiene casa, que toda la casa la has puesto a tu nombre. Esta no es tu casa, yo soy tu mamá y tú vas a respetar acá. Se acostumbra lo que tienes. Que tú no sabes el gran error en el que has metido, en el que estás metida, y más aún, si se prueba que la firma de mi papá tú la has falsificado, solo tú debes saber, y los que te acompañan a ti, lo que te puede esperarte a ti más adelante. Solo pido que Dios te perdone, yo soy tu madre, y me duele en el alma porque yo te traje al mundo. Maribel Guillén Cornejo ha tenido que pintar con letras grandes en la fachada de su hogar: esta casa no se vende, está en litigio, y se ha visto obligada a ello, luego que Gisela González Guillén, la mayor de sus 3 hijos, intentó desalojarla aduciendo que su abuelo, es decir, el padre de Maribel, le donó en vida la totalidad de la propiedad. Una vivienda en la cual, refiere Maribel, siempre ella vivió junto a sus hijos, incluida Gisela. Acá está la prueba, mire, cumpleaños de mi hija, cuando tenía 1 año, su cumpleaños que le he celebrado, su cumpleaños cuando tenía 8 o 9 años. ¿Quién está aquí? A ver. Ella es Gisela, ella es mi hija Evelyn y acá estoy yo. ¿Y se sigue en esta casa? Joven. Claro, es la casa de acá. ¿Ya? Y acá está ella, mira, cuando termina su 5º secundaria, acá Gisela. estoy yo, Gisela, yo ¿Ya? y mi mamá. Mira, acá está en su cumpleaños de ella. Acá está mi hijo de Gisela, ella es Gisela, ¿Ya? mi hijo Felipe, mi hija Evelyn, y acá estoy yo. ¿En esta casa? En esta casa. O sea, ¿siempre han vivido ustedes Siempre, aquí? toda la vida, tengo un montón de fotos de ella, ¿no? Yo estoy indignada porque ¿cómo es posible que una hija haga esto con una madre? Ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Este video corresponde al 7 de marzo del 2018. Es cumpleaños de Maribel Guillén, quien torta en mano lo celebra junto a su padre Felipe Guillén Quispe.
Un anciano de 88 años de edad, quien aquejado de un cáncer y otras enfermedades, está postrado en una cama clínica dentro de su hogar. La toma deja ver también al pie del anciano a Gisela, la mayor de los hijos de Maribel, riéndose y aplaudiendo, al igual que su hermana menor, Evelyn. Entonces, todo era felicidad. Mes y medio después de esta imagen, el anciano falleció. ¿Cuál era la situación de su padre? Mi papá, hasta el último, mi papá estaba lúcido, veía la televisión, ¿no? Entendía, pero ya al final, con la enfermedad, ya era sordo, él ya no escuchaba bien, había que levantarle la voz, había que gritarle, a veces le hablaba si estaba perdido en el vacío. 12 días antes del fallecimiento de don Felipe Guillén Quispe, ya la paz familiar había comenzado a resquebrajarse, cuando Maribel y sus 2 hijos menores se enteraron que la casa aparecía en registros públicos a nombre de Gisela, gracias supuestamente a una donación que su abuelo y padre de Maribel le había hecho en vida. La noticia los dejó pasmados, y al investigar y ver la supuesta firma del anciano en el documento, dudaron que aquella sea la firma de don Felipe Guillén. Las sospechas crecieron cuando vieron un certificado médico realizado supuestamente al anciano en un hospital donde nunca, dice Maribel, su padre, se atendía. Lo lleva al Hospital Hipólito Yrigoyen de Bravo Chico el Agustino solamente para sacarle un certificado médico de salud mental, en el cual usted puede ver, dice, que está apto para realizar trámites personales y contratos notariales. Muy importante, tenemos la fecha, que es el 22 de diciembre del 2016. ¿Por qué es importante la fecha? Porque el 30 de diciembre del mismo año le hace la supuesta donación a mi papá a él. Para las personas que saben, sacar un examen psicológico, psiquiátrico y neurológico no tenga el resultado en una semana. Si siendo un hospital, tienes que sacar usted cita, ¿no? Para el neurólogo, cita para el psiquiatra, cita para... ¿no? No te lo hacen todo en una semana. ¿No le parece algo extraño esto? 8 días nada más. 8 días y al toque, salió la donación. Según Maribel y su hija Evelyn, además de haber, al parecer, falsificado documentos, Gisela, quizá obsesionada por la propiedad, habría incluso, escuche bien, asesinado a su propio abuelo, un anciano que por su delicada salud y conectado a sondas para alimentarse y miccionar, era visitado casi interdiario por los doctores de salud. O sea, ¿ustedes tienen duda de que se haya fallecido natural? Dudas, sí. Tenemos ¿Tienen dudas. duda? Tenemos dudas. Para ustedes, ¿cuál es la duda? ¿Que lo desconectaron antes? Exacto. Esa es nuestra duda. Evelyn, la menor de los 3 hijos de Maribel, sospecha que su hermana Gisela, en su desesperación por quedarse con la casa, habría urdido junto a su enamorado el macabro plan de acabar con la vida de su abuelo. Evelyn, quien vive junto a su esposo y sus pequeños hijos en la parte posterior del inmueble, recuerda que alrededor de las 8 de la mañana del 24 de abril del año pasado, al despertar y acercarse a la ventana del cuarto de su abuelo, algo le llamó la atención. Antes de esto no estaba pintado. ¿Ya? Antes había sus cortinas normales y cuando uno pasaba lo veía a mi papá en su cama clínica echado. Entonces yo cuando me acerco y esto estaba bien taconeado con frazadas, con... La casa, no se podía ver absolutamente nada. Ahí ya se me hizo totalmente raro. Y normalmente esta puerta paraba cerrada. La puerta estaba cerrada, pero la ventana estuvo abierta. Entonces yo metí mi mano, ¿no? Entonces, y entré. Así llegó al cuarto de su abuelo Felipe Guillén, pero encontró, dice, como nunca, que tanto el cuarto de su abuela como el de su abuelo estaban cerrados con candado, y tras forcejear, logró ver la cama de su abuelo vacía. Este es el cuarto de mi papá, me ha avisado que ha fallecido, y todo lo tiene con candado. Nadie puede entrar. Este video fue grabado por Maribel Guillén tras enterarse del fallecimiento de su padre. Hasta entonces, dicen, lo único que sabían tras la llamada del enamorado de su hija Gisela era que el anciano había fallecido. Pero desconocían a dónde se habían llevado su cuerpo. Fue entonces que unos vecinos le contaron que a medianoche vieron cómo Gisela y su enamorado sacaban envuelto en una sábana el cuerpo, al parecer, del anciano. Y acá es donde le habían puesto a mi papá tendido envuelto en sábanas. ¿Por qué? Porque no pudo entrar el cajón, ¿no? ¿Aquí estaba? La funeraria, ahí tirado. Y los vecinos que han salido lo han visto. Entonces el carro de la funeraria estaba acá afuera, ¿no? Cuadrado. Lo pusieron en el cajón acá.
Lo sacaron a mi papá y del cajón lo subieron a la carro. Entonces yo le digo al de la funeraria, por favor, le exijo, enséñeme el contrato. ¿Quién ha hecho el contrato? ¿Qué le decía la funeraria? Ha hecho su mamá, la esposa, perfecto. O sea, su mamá, usted. Que mi mamá hizo el contrato perfecto, quiero ver, exijo, porque yo soy el eje, estoy en todo mi derecho y me enseña, ¿no? Ajá. Y yo oh sorpresa, no es mi mamá, sino es mi hija Gisela Esmeralda González. ¿Qué es lo que iba a hacer ella? Lo iba a velar y ella lo iba a cremar, porque acá dice que sus cenizas iban a ir a una urna. Y recién si usted... Y yo me entero en ese momento. Pero a ver, sin ninguna necropsia, sin nada. Nada. Y eso tenía que darlo ¿quién? El padomio. Cuentan que si bien Gisela y su enamorado decían que el anciano había supuestamente fallecido a medianoche, a Evelyn le pareció extraño que estando a pocos metros, su hermana no le haya avisado nada de la muerte de su abuelo. Y por el contrario, amparados en el silencio de la madrugada, sacaron el cuerpo a escondidas del cuarto. ¿Nunca les avisaron? No. ¿Ya falleció el abuelo? ¿Ya falleció? No, es más, este era el cuarto de mi abuelita. ¿Ustedes vivían ahí? Exacto, vivíamos ahí. Nosotros al toque hubiéramos escuchado y hubiéramos reaccionado. Pero no hubo llanto, fue en la madrugada. No hubo llanto, no hubo absolutamente nada. Evelyn cuenta que tras evitar la pretensión de Gisela de cremar el cuerpo de su abuelo, casi a escondidas, la frustración de su hermana fue tal que una agresión a su madre, por parte del enamorado de esta, desató una pelea en pleno velatorio. Dos meses después de la muerte del anciano y con las sospechas de que Gisela habría falsificado la firma de su abuelo para quedarse con la propiedad, Maribel y sus otros dos hijos denunciaron el caso ante la Fiscalía del Agustino, solicitando realicen la pericia grafotécnica al documento, que creen dejaría claro que aquella firma en la supuesta donación a Gisela habría sido falsificada. Pero tras casi año y medio, cuenta Maribel, ni la Fiscalía ni la Policía han realizado prueba grafotécnica alguna. Como parte de las investigaciones, que se le siga a su hija Gisela por el delito contra la fe pública, en agravio del Estado y otros delitos. Hasta ahora, hasta el día de hoy, no hay una pericia hecha por la justicia para determinar si esta firma es real o no real, o fue o salió del puño de su padre. No, ¿eso es lo que me está diciendo? Por supuesto que sí, hasta ahora no hay. Último nomás acá, el 28 de agosto hablé con un último fiscal, Ángelo, acá en la quinta transitoria, y me dijo, ya señora, no se preocupe. Ante la desidia, por decirlo menos, por parte de la policía y el Ministerio Público, tuvieron que recurrir, dicen, a un perito de parte, que concluyó, escuche bien, que la supuesta firma de don Felipe Guillén Quispe en el documento de donación no sería del puño y letra del anciano. Esa es la firma de la donación del 30 de diciembre del 2016. Ya, ¿qué es esta? ¿Qué es esta? Es esa que está acá. Movida y todo. Claro. La F al toque. Claro, la F es diferente. Claro. ¿Y esta es la votación de su padre? Papá en el 2016. Ahí nomás. Ahí nomás ha sido. 30 de diciembre y esto fue... En abril fueron las elecciones, si no me equivoco. Pero está diferente. Acá están más de todos los demás años. Mire, ve. Acá están de la OMPE, que mi papá vota en el 2014, la que vota en el 2011, y mire su F. Si ustedes me dicen al pasar de los años, nuestra F es bien marcada. ¿Y esta es la de la donación? La de la donación, para nada, ve. Para nada. No se parece. Yo voy a llegar hasta el final de todo esto y voy a hacer justicia. No me importa. Caiga quien caiga, va a tener que caer en esto. Si tienes que caer tú, tienes que caer tu hermano Luis Florián, está metida tu suegra, está metida la vecina, caiga quien caiga, va a tener que caer al final. Maribel señala que lo grave de todo es que mientras el Ministerio Público dilata la pericia grafotécnica, el tiempo parece haber sido aprovechado muy bien por su hija Gisela, quien al mes de iniciada la investigación en su contra, vendió la propiedad y luego esta fue revendida a un nuevo dueño, quien hoy solicita a Maribel y a sus hijos abandonen la propiedad considerándolos ocupantes precarios, sentencia que señalan han apelado. No puedo ser ocupante precario porque soy la hija del dueño de la casa. Por lo tanto, soy heredera forzosa y yo tengo mi sucesión intestada.
No puedo ser ocupante precario. Y estoy indigna, ¿no? Indigna porque somos hermanas, somos de sangre, no somos ni siquiera medios hermanos. No entiendo cómo es que ella puede tener esa sangre para hacerle eso a su familia, ¿no? Entonces me indigna y a mí me duele mucho porque es mi hermana, pero lamentablemente va a tener que pagar. Tratando de obtener su versión, buscamos a Gisela en la dirección, en ATE, que registra su RENIEC. Ah, ella me cuida. Bueno. ¿Pero vive acá? No vive acá. ¿Pero si la conoces? Sí la conozco. ¿Quién es entonces aquí? Ella es la enamorada de mi tío. ¿Y tu tío vive aquí? No. ¿Y cómo hago para comunicarme con tu tío? Sí, ahorita no tengo contacto con él. La llamamos por teléfono también sin éxito, con el único propósito de hacerle varias interrogantes que flotan en el aire y que junto a la desidia de las autoridades parecen tener como única perjudicada a una familia que está a punto de ser lanzada de una casa que por derecho, dicen, les pertenece.